que realmente nos motiva, ¿cierto? Precisamente hoy, hermanos, em, vamos a abrir la Biblia. ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Importante o no? Les voy a hacer una propuesta. Cerremos la Biblia y les cuento una historia de mi vida. ¿Qué creen? ¿No? Y hágale. ¿Ah? Hermanos, qué bueno. Qué bueno que piensen así, porque eso es lo que está pasando. Se está cerrando la palabra de Dios y se está diciendo lo que la gente quiere oír. Pero a eso no nos reunimos hoy, ¿cierto? Amén, hermanos. Nos hemos reunido a escuchar la palabra del Señor y vamos a manera de introducción a pensar un poquito. Me voy a meter en la cocina del hermano Germán. Vamos a hablar de un rey, pero ustedes no le van a contar que yo me le metí ahí ¿cierto? En la cocina. Entonces, para entrar un poquito en contexto, sería bueno para tal vez algunos nuevos, nosotros ya lo sabemos, de dónde nació la nación de Israel, de dónde vienes, ¿recuerdan? El Señor le había hecho una promesa a Abraham, le dijo que de él iba a salir una nación, ¿cómo iba a ser? Grande, no se podía contar. Y como un descendiente de Abraham fue Isaac, y de Isaac fue Jacob, y el Señor un día a Jacob le dijo que ya no se llamaría más Jacob, sino como Israel. Israel es un hombre patriarca y a ese hombre le nacieron 12 hijos y de cada hijo fue constituida una tribu inicialmente, un pueblo, y llegaron a ser muy numerosos. Hasta ahí está muy claro, ¿cierto? Bueno, se multiplicaron. Ellos, el Señor, el hermano decía ahora, utilizó a Moisés para sacarlos de Egipto, 40 años por el desierto, luego toman la tierra prometida, todo con el brazo potente y poderoso de Jehová Dios. Luego viene la época de los jueces, pero Israel un día se le ocurre pedir ¿qué? Un rey. Queremos un rey como tienen las otras naciones. Queremos parecernos a ellos. ¿Cuántas veces decimos así? No lo decimos, pero lo hacemos. Somos igualitos a las denominaciones, al mundo, y terminamos pareciéndonos más a ellos que a lo que Dios quiere de nosotros. Ese no era el propósito de Dios, pero Dios termina dándoles un rey, el primero de Israel, que se llamaría Saúl. Bueno, pero Dios tenía preparado un rey conforme a su voluntad, que era David. Y dice que del trono de David vendría el Mesías, Jesucristo. De ese linaje de la tribu de Judá, ya vimos que eran 12 tribus, ¿no? Sí, una de esas tribus era Judá, pero eran 12 tribus. Ahí vendría el Mesías. Y un hijo de David que lo sucedió en el trono sería Salomón. Y de Salomón vendría su hijo Roboam, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Lo que pasa es que ahí sucedió algo. Justo ahí sucedió algo. Y por la misma pecaminosidad y la desobediencia del pueblo, el reino se dividió. El reino se dividió. Y dos tribus, Judá y Benjamín, la siguió gobernando quien Roboam. Pero las otras 10 tribus, se levantó uno que ya Dios lo había anunciado de antemano, que lo conoce todo desde antes, que se llamaba Jeroboam. Bueno, a partir de ahí, hermanos, para que ustedes entiendan la historia los reyes y las crónicas, está el reinado del norte y el reinado del sur. Cuando usted oiga hablar de Judá, son las dos tribus, y cuando oiga hablar de Israel, son las otras 10 tribus. Entonces ya vemos que, que en época de Roboam el reino se dividió, como aquí, un país y que ha estado a punto
A punto no, pero han querido los países que hacer rancho aparte, una nación federal. Algo así pasó. Dios lo permitió y algo pasó así. Entonces, bueno, Roboam muere y su hijo Abiam es el que termina reinando. Y mientras esto está pasando, Jeroboam está reinando en Israel. Jeroboam, un rey perverso que inclinó el pueblo a la idolatría. ¿Recuerdan la ira de Dios cuando el becerro de oro? ¿Sí recuerdan eso? Bueno, este fulano hizo 2 becerros de oro para que ustedes entiendan el tipo de temor que éste le tenía a Jehová. ¿Era cuál? Ninguno. Y él quitó los sacerdotes levitas que hacían los sacrificios y puso gente para que hiciera, presidiera adoración a imágenes, a ídolos y cosas semejantes. Esto estaba pasando en Israel. Jeroboam duró un poquito más. Acá Roboam muere, luego Abiam y finalmente, no finalmente, pero nos vamos a ocupar hoy en el tema de Asa. Asa. Entonces Asa, descendiente de David también, y por allá por el otro lado están abiertos del parche, como decimos nosotros, 10 tribus por allá, 2 por acá. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Muy bien. Veamos cómo vamos a Primera de Reyes 15:11, vamos a estar en Crónicas, Segunda de Crónicas 15, 14 y 15, pero vamos a Primera de Reyes 15:11. Y quiero pensar, he dicho esto muchas veces, cómo Dios califica a sus hijos en su palabra. Dios ha hablado varias cosas de varios de sus hijos y el paquete completo es el que Dios define. Y dice, primera de Reyes 15:11 dice, Asa, ¿qué hizo? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. ¿Se equivocaría Asa? ¿Pecaría? ¿Qué creen? Obviamente sí. Solamente un hombre en la tierra que nunca pecó, Jesucristo. Asa cometió especialmente 2 errores graves, pero Dios aquí está describiendo toda la gestión de Asa y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bueno, ¿cierto? Uno, ¿cómo me calificará Dios a mí? Si Dios estuviera dando la calificación mía final, el paquete completo como hablamos, ¿qué estaría diciendo Dios de mí? Bueno, menos mal Dios no me está calificando a mí, sino a Asa. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Bueno, vamos a ocuparnos entonces no de sus errores, y ustedes lo pueden leer en sus casas, sino de sus aciertos. Y vámonos a Segunda Crónicas, como dije ahora, capítulo 14. Vamos a leer muy rápidamente ese. Dígame, dígame el agua. Ahí. Muy bien. Segunda Crónicas, capítulo 14. Y ahí vamos a empezar a mirar algo de este rey, de este hombre. Dice la palabra del Señor que durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días hubo sosiego en el país. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años. ¿Qué más dice? Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. ¿Quién era su Dios? Jehová. Jehová era su Dios. Ahí estamos viendo nuevamente el resumen de su vida general. En medio de una generación idólatra, depravada, Jehová era el Dios de Asa. Qué bonita noticia. Y eso es lo que le decimos a las personas. En medio de una generación depravada, vulgar como en la que vivimos, sin esperanza, ¿quién es tu Dios?
¿Quién es tu Dios? ¿El dinero? ¿Los logros? ¿Tu juventud? ¿Tu posición? ¿La religión? Pero Jehová era el Dios de Asa. Interesante. Bueno, versículo 3, algunas de sus acciones, ¿no? Dice, porque quitó. A mí me gusta subrayar esas palabras, quitó. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Tres acciones en ese versículo. ¿Cuáles son? Quitó, quebró y destruyó. Mire, los altares del culto extraño, los lugares altos donde se ofrecían hacia la idolatría culto, quebró las imágenes de acera, los símbolos. Hermanos, muy interesante, no solamente quitar, sino destruir. Tiene que ser algo definitivo. Pero aquí yo quiero pensar, en este caso es una decisión que personal. Asa está haciendo algunas cosas desde la parte personal, su propia vida. Uno que, según el balance completo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y lo principal, hermanos, en nuestra vida es tomar decisiones nosotros. Nosotros. La tendencia es primero mirar a quién, a otros, por qué el otro hizo, por qué no hizo. En lo personal, lo primero que hay que hacer es quitar. Y esto me habla de que hay cosas que están sobrando en nuestras vidas, ¿o no? Todos tenemos cosas que sobran, que hay que irle entregando al Señor día a día, quitando, pero no solamente quitando, porque usted la puede quitar y después ¿qué hace? Vuelve y la agarra, ¿cierto? Aquí en el contexto hablamos de imágenes, de ídolos, pero ¿cuántos tenemos nosotros? Pero también destruir. Cuando usted destruye el ídolo, ¿lo puede volver a agarrar? Esa es la idea, hermanos. Cortar de raíz con la idolatría. Y bueno, este hombre lo hizo a título personal. Versículo 4. Más acciones, más palabras. ¿Qué hizo? Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Esto me gusta, mandó. Hermanos, mandó. Un líder tiene que estar comprometido con lo que Dios ha dicho. Esta mañana veíamos eso, ¿no? Estamos mirando las características de un anciano. Manda. Esto enseña, le decía Pablo a Timoteo y a Tito. Manda. No es recomendar, hermanos. La Biblia se tiene que hablar con transparencia, con lealtad. Bueno, ya miraremos acá que la multitud está en la condición de decidir si obedece o no. Pero esto no se sugiere, se manda, manda, manda. ¿Pero qué mandó? Manda a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra ¿qué? La ley y sus mandamientos. No eran los consejos de Asa, no era lo que a Asa se le ocurrió. Hermanos, la palabra de Dios, que está tan archivada, que está tan ninguneada, que está tan reemplazada por la misma sabiduría humana y las corrientes de este mundo. La palabra de Dios. Eso vimos esta mañana con los varones. La fidelidad de lo que hemos aprendido es lo que debemos de enseñarle también a otros. Pero hermanos, otra cosa importante del versículo 4, poner, ¿por qué? Por obra. ¿Qué quiere decir eso? Hay que ¿qué? La práctica. Hay que actuar. No es solamente decir, ay, sí, el hermano tenía razón.
Ay, sí, mira qué bonito mensaje. No, no, no. No te quedes ahí, hermano, porque eso no te va a servir para nada bueno. Al contrario, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra de Dios que le es pecado. Es la práctica, es actuar, ponerla por obra. Asa estaba mandando al menos a las tribus que tenía a su cargo que pusieran por obra la palabra del Señor. Qué interesante. Esta mañana hablábamos de Esdras. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para escudriñarla, para saborearla, para entenderla. Ah, pero dice, para cumplirla, para vivirla. De nada nos sirve sabernos un poco de versículos que no estamos obedeciendo. Y después Esdras decía para enseñarla. Primero la aprendemos, la vivimos y ahí sí estaríamos en condiciones de enseñarla. Muy bien, versículo 5 dice, quitó otra vez, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado. O sea que él trató de anular la idolatría en otras ciudades que estaban a su cargo, seguramente provincias o aldeas, todo lo que estaba a su cargo, él quiso actuar quitando la idolatría. ¿Por qué tanto énfasis en la idolatría, hermanos? Creo que es de las cosas que Dios abomina más en la vida de un hijo suyo, de la humanidad entera, pero cuánto más un hijo que se supone debe haber entendido quién es el Señor, inclinados aún a la idolatría. ¿Qué más? Versículos 6 y 8. Veo la diligencia de alguien que actúa. Hay que hacer, listo, entonces hagamos. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Qué lindo, hermanos. No había guerra contra él, porque Jehová le había dado paz. ¿Tienes paz? ¿Sientes paz? ¿Cómo estamos con la idolatría? ¿Cómo estamos? Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. ¿Por qué? Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Ah, tengo subrayado eso en la Biblia, hermanos. ¿Por qué tenían paz? ¿Por qué la tierra era de ellos? Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Qué versículo tan espectacular, hermanos. La diligencia, el quitar la idolatría, nos ayuda a edificar. El quitar la idolatría nos lleva a edificar. Y la edificación habla de un crecimiento, hermanos. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no crecemos? Porque somos idólatras. Porque adoramos nuestro trabajo. Porque nos adoramos a nosotros mismos. Porque no tengo tiempo. Porque yo soy más importante que Dios. Porque no escudriño las escrituras. No estoy indagando, no estoy escudriñando la ley. Como Asa mandó que se buscara a Jehová y su palabra, su ley. Ahí está la verdadera edificación. Ahí está el crecimiento, ahí está la paz. Cosas que nos gusta tener, pero ¿qué estamos haciendo para eso, hermanos? Tuvo también Asa un ejército que traía escudos y lanzas de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y dice, ahí lo que él poseía, ¿cierto? Obviamente Dios le había permitido construir, tener este ejército. Eran tiempos de paz. Pero dice el versículo 9,
La adversidad en cualquier momento va a llegar, ¿cierto? Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. ¿Ellos eran cuántos? 300 y 280.000. Y sale un ejército con 1.000.000 de hombres. Prácticamente los doblaban en número. Los carros hablaban de poderío, de un equipamiento especial, de un armamento. Esto hablaba del poderío de los etíopes que venían en contra de ellos. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Nada que hacer. El enemigo había que enfrentarlo, pero antes de enfrentarlo, ¿qué hay que hacer? Versículo 11, hermanos. Maravilloso, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios. Ya lo vimos, ¿cierto? En Primera de Reyes, que Jehová era su Dios. Y clamó Asa. Yo me imagino postrado, Señor, con ruegos, con un poco de desesperación tal vez, porque el enemigo venía con el doble de hombres casi, armados, bien equipados. Clamar a Jehová. Era un hombre que hacía lo bueno ante los ojos de Jehová, pero hermanos, si no hemos aprendido que el hacer lo bueno ante los ojos del Señor no evita que haya aflicción, no evita que hayan problemas, que hayan dificultades. Lo importante es saber qué hacer en tal caso. ¿Qué hacer? Bueno, Asa, ¿qué hizo? Clamó a Jehová. Pero en el clamor yo veo a un hombre que conoce a su Dios, que está clamando, pero sabe con quién está hablando, sabe a quién está clamando. ¿Por qué? Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová. Ahí veo un contexto también de adoración. Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ah, qué frase, hermanos. Conoce a su Dios, ¿sí o no? Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Hermanos, ¿qué está diciendo Asa aquí? ¿De quién depende la victoria, hermanos, finalmente? ¿De nosotros o del que da la ayuda? De Dios mismo. El problema que tienes, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿es grande? ¿Es muy grande? ¿Es delicado? ¿Es muy delicado? ¿O es pequeño? ¿Cuál de esos problemas le puede quedar grande al Dios en el que hemos creído? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dice Lucas. ¿Acaso hay algo que sea imposible para ese Dios en el que hemos creído? ¿Y lo pequeño? No, lo pequeño sí lo soluciono yo. No, hermanos. Ojalá todo lo pasemos por el filtro del Señor y aprendamos a escuchar cuál es su voluntad. Conocer a su Dios, no hay diferencia. No hay diferencia. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. ¿Por qué? Porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Qué oración, hermanos. Qué oración tan pequeña y tan significativa en un momento tan difícil como el que ellos tenían que afrontar ya, de vida o muerte.
con un riesgo grande de perder por la lógica. Afortunadamente nosotros no nos movemos por la lógica, ¿cierto, hermanos? Versículo, vamos a leer del 12 al 15 rápidamente. Y Jehová, ¿quién? Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Asa. Ah, bueno, sí, muy bien. Delante de Jehová, hermanos, no somos nosotros. Me gusta que estén atentos, me encanta, me encanta. Delante de Jehová. Hermanos, esta es la clave del asunto. Y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. 14. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaban muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Riquezas, gran botín. Los ejércitos salían a pelear con riquezas. Luego saquearon aquellas ciudades y sacaron mucho más grande botín. ¿Qué enseñanzas, hermanos? Pero Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Uno escucha frases así, ¿cierto? Hermanos, el Señor permite eso porque eso nos obliga a salir y a encontrar gran botín. Las riquezas, especialmente espirituales, hermanos, que cuando estamos atrincherados ahí, como dijo el hermano ahora, ya no vamos a misa, ahora vamos a culto, somos religiosos, desempolvamos la Biblia cada 8 días para traerla, algunos ya ni la cargan, la dejan aquí. Hermanos, ese ritmo, hermanos, esa zona de confort, adoramos ahí muy fieles, tal vez sí, algunos lo hacen, pero hermanos, sacarnos a la guerra nos lleva a evidenciar quién es el que pelea nuestras luchas, quién es el que va delante de nosotros. Si no hubiera venido el enemigo, si los etíopes no hubieran llegado con ese ejército tan grande, pues de pronto ellos pues terminan diciendo, no, es que somos poderosos y nadie se atreve a atacarnos. Pero Dios permite esas cosas para mostrarles que no están solos, que Él los puede librar, pero también porque Él tiene cosas mejores para darnos. El botín, el botín. ¿Quién quiere el botín? ¿Quién lo quiere? Hermanos, ¿qué hay que hacer para ir por el botín? Clamar a Jehová, ir a pelear y esperar que Él lo entregue. En la hamaca no va a llegar el botín, ¿o sí? Hay que hacer, hermanos. Hay que actuar, la acción, la práctica, la acción, hermanos, el hacer. Sí, 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 para hacer, primero hay que ser. Primero hay que ser. Pero me temo, hermanos, que habemos muchos que somos, pero no hacemos. Nos hemos conformado con un título, cristianos, hijos de Dios, pero no estamos haciendo, no estamos yendo por el botín. Hermanos, vamos a ir al cielo con las manos vacías, despojados de nuestras manos, porque no hemos ido por el botín. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser diligentes en estos asuntos. ¿Dónde vamos? Asimismo atacaron las cabañas, ¿cierto? De los que tenían ganado, esto es importante, y se llevaron muchas ovejas y camellos
y volvieron a Jerusalén. ¿Cómo venían? ¿Cómo venían? De ánimo, ¿cómo estarían? Felices. ¿Y con las manos cómo? Llenas. Ricos, ricos. ¿Cómo vamos a estar ante el Señor un día, hermanos? Un hermano decía una vez que en el cielo va a haber gente que era pobre aquí y allá van a ser ricos. Y hay gente que aquí son ricos y allá van a ser pobres. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Hay personas creyentes que aquí son pobres y allá van a seguir siendo pobres. Qué triste. Y se da el cuarto caso, personas que aquí son ricas y ¿por qué no? Allá también van a ser ricos. ¿Cómo nos vamos a presentar ante el Señor, hermanos? ¿Cómo? Si el Señor viene ya, como estoy, así voy a presentarme ante Él. ¿Cómo está mi cuenta de ahorros celestial? ¿Cómo está? ¿Estamos consignando ahí? ¿Estamos yendo por el botín? ¿O estamos dejando que pase el tiempo y el tiempo? ¿Saben una cosa? Hace como 3 o 4 meses dije, se acabó el 2023 y ya se acabó el 2024 y hemos envejecido otro año y hemos hecho o dejado de hacer cosas y así pasa el tiempo. Apenas me estaban saliendo 3 pelitos, así como a mi hijo hace, para mí, tan poco tiempo, y ahora ya se están poniendo blancos. ¿Qué he hecho, hermanos, durante ese tiempo, cuando un día caí postrado ante mi Señor, humillado ante Él, reconociendo mi bajeza, mi necesidad, con lágrimas en mis ojos, reconociendo mi pecado? ¿Qué he hecho? Cuando el Señor me salvó, me arrancó de las manos de Satanás, disfrutamos ese momento, ¿cierto? ¿Y qué hemos hecho de ese día hasta hoy? ¿Qué hemos hecho con nuestras vidas? ¿Llevamos el botín? ¿O como entraba el pueblo que venía derrotado de la guerra? ¿Se acuerda? Que entraban en puntapiés para que no los vieran llegar, para que no nos alejemos de él avergonzados. Hacer, hermanos, hacer, vivir, vivir la vida cristiana, la práctica. Hay que hacer. No para salvación. Las obras Dios las puso, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero para hacer hay que ser. Pero las dos cosas son necesarias. Seguimos. Porque la historia continúa. Capítulo 15, versículo 1. ¿Qué dice? Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, ¿sí? Y salió al encuentro de Asa. ¿De dónde venía Asa? ¿De dónde? De Misa. ¿De dónde venía? De la victoria, ¿cierto? Dios, Jehová Dios había dado la victoria, venía con las manos llenas y este venía de parte de Dios, este Azarías, y le sale al encuentro. Ahí vamos, ¿sí o no? Y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Recuerden que Asa estaba reinando esas 2 tribus, las otras 10 iban por otro lado. Oídme, hermano, hermana, oídme. Yo estoy leyendo, no me van a oír a mí, sino a quién van a oír. ¿A quién? Al Señor. Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová, hermanos,
Escuchen, por favor, Jehová estará con vosotros de cualquier manera, ¿cierto? ¿Sí o no? No, ¿cierto que no? Si vosotros estuvieres con él. ¿Él estará con nosotros o no? Amén. ¿Cuándo? Si somos expertos en pedir las bendiciones de Dios, queremos pan y pedazos. Pero ¿qué tiene el Señor de mí? ¿Qué está hallando Él en mi corazón, en mi mente, en mi vida, en mis pasos, en mis acciones? ¿Qué encuentra Él en mí? No, dice el Señor, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Empecemos a pensar un poco en esto. Creo que el viernes, hermano Chiqui traía un pasaje que nos decía esto mismo en otro versículo, ¿sí o no? Hermano Fabio Alberto se paró y compartió en otro versículo la misma idea, hermanos. El Señor está ahí. Él está ahí y está dispuesto, pero Él quiere que estemos con Él. Muy bien. ¿Qué versículo? Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Versículo 3. Versículo 3. Vamos a ver si entendemos la idea. Si no me toca empezar desde el principio. ¿Qué dice el versículo 3? Muchos días ha estado, ¿quién? Israel sin verdadero Dios. ¿De quién está hablando aquí Jehová? ¿De quién? ¿De cuál? De los vecinos, ¿sí o no? De los vecinos. Muy bien. Aquí Asa estaba reinando sobre dos tribus, pero Israel, esto es Judá y allá está Israel. Tan chismoso el profeta, ¿cierto? Hablando de las otras tribus. Qué feo eso. A veces hay gente que dice así cuando uno tiene que expresar algo que está pasando. Hay cosas que hay que decirlas, no como un chisme, sino porque hay necesidad de actuar. Hablando de los vecinos, ¿no? De Israel. Mire, ¿cómo vivía Israel? ¿Sin qué dijeron por acá? Ah, es diferente. Ojo con lo que leemos. Ojo con lo que nos enseñan. Ojo con lo que dice la Biblia. No dice que sin Dios. De hecho, tenían muchísimos dioses. ¿Cómo andaban? Sin verdadero Dios. Esa es la gran diferencia. Sin verdadero Dios. Así andaba Israel. Qué triste. Sin sacerdote que enseñara. ¿Por qué? Porque Jeroboam los había quitado y puso cualquiera a ministrar. Cualquiera puede ministrar. Puede ministrar el que yo quiera poner. Eso pasaba en Israel. Ja. Y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Hermanos, fatal. Sin ley. ¿Cuál es la ley para nosotros hoy día? La palabra de Dios. Sin ley. Hermanos, iglesias que han cerrado la Biblia para contar ¿qué? Historias. Sin ley. El fracaso está garantizado, hermanos. Cuando cerramos la Biblia y empezamos a escuchar historias, el fracaso viene porque viene. Cuando quitamos a Dios del medio y nos inclinamos a la idolatría, que mucho de eso pasa en nuestras vidas aún. Pero queremos la paz, queremos los logros, queremos las manos llenas, el botín.
pero no vamos por él. Esa era la realidad de los vecinos. Y dice el 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Mire, Dios en su misericordia, aún ellos clamaban también solamente por necesidad, ¿no? A veces somos así. Llamamos a los bomberos cuando tenemos necesidad. Dios es el bombero. Lo llamamos en el momento difícil. No vivimos para Él, pero clamamos a Él y es tan bueno Dios que de cuántas cosas nos ha salvado y en cuántas ocasiones nos ha ayudado. ¿Sí o no, hermanos? Esa era la constante. En aquellos tiempos no hubo paz. Los de este lado tenían paz, ¿se acuerda? ¿Sí o no? ¿O no? Pero en el otro lado no había paz. No puede haber paz en esas condiciones. Ni para el que entraba ni para el que salía. Sino que muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Miren lo de hoy en día igual. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y esto habla de problemas, dificultades, enfermedades, guerras, calamidades. Dios permitió todo eso en la vida de estas personas. Jeroboam ya tendría que darle cuenta a Dios y Dios le estaba contando a ellos, a Asa, lo que estaba pasando allá, pero no porque ellos iban a dar cuenta por Israel o Asa iba a dar cuenta por Jeroboam, sino que eso es ¿qué? ¿Un qué? Un ejemplo, un espejo, porque lo que se escribió en la Biblia todo es para nuestra bendición, hasta lo malo que esas personas hicieron. Dios lo que les está diciendo es, mire cómo viven, mírelos. Es más o menos la idea, ¿no? Ja, hermanos, versículo 7, versículo 7, hermanos, la misma idea que veíamos con los varones esta mañana, pero, pero, ¿pero qué? Pero esforzados vosotros. Señor, pero es que mírenlos. Sí, 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 sí. Mire, sí, pero ¿qué? Pero esforzados vosotros. ¿Cuántas veces, hermano, la frialdad, la mediocridad de un hermano termina absorbiendo y termina llevando a otros hermanos a lo mismo, ¿sí o no? Cuando hay murmuración, cuando hay desánimo, cuando hay falta, hermanos, de, de santidad, y eso genera lo mismo en otras personas. Hermano, es que en la iglesia nos encontramos todo tipo de personas, ¿sí o no? Pero la clave es los demás. ¿Cómo vive la otra familia? ¿Cómo vive el otro hermano? Ah, pero es que mire, hermanos, y hay gente aún que se va a la iglesia porque ve problemas dentro de la iglesia, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice Dios en este versículo? ¿Pero quién? Pero esforzaos vosotros. Esforzaos habla de poner un poquito más de berraquera, ¿cierto? De ponerle un poquito más, ¿cierto? Portaos varonilmente, dice el Señor en su palabra. ¿O no? Hermanos, un poquito de berraquera, como decían los viejos. Mijo, póngale un poquito de injundia a eso, si no, no es capaz de alzarlo. ¿O no? Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Vivan como vivan, hagan lo que hagan, llenen la iglesia de 3,000 personas o no la llenen, váyanse o no se vayan, vivan una vida cristianamente como la quieran vivir. Pero Dios nos habla en lo personal a cada uno de nosotros. Pero esforzaos vosotros. En pocas palabras, esfuércese usted. Esfuércese usted. Déjelos a ellos que vivan como quieran.
Pero esforzaos vosotros, ¿y qué más? Y no desfallezcan vuestras manos. Ay, hermanos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa para vuestra obra. Ese Dios que tenemos es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios galardonador, que tiene botines más grandes que los que les dio a Judá para entregarnos en nuestras manos. Pero esforzados. No es fácil. No es fácil. La pelea es de nuestro Señor y nos quiere dar la victoria. Versículo 8 dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, dice que cobró ánimo y quitó. Mire, él ya estaba animado, yo veo que él venía animado, ¿no? Él clamó a Jehová, Jehová le da la victoria, viene con las manos llenas, con riquezas de los enemigos, pero dice que cobró ánimo. ¿Cómo se pondría entonces? ¿Será que siempre podemos mejorar? ¿O en el estado que estamos, que a veces creemos que somos espirituales, de ahí no podemos crecer más, no podemos avanzar más? Pero este que venía animado cobró ánimo, o sea, mejoró su estado de ánimo, podríamos decir. Y quitó otra vez, quitó. Yo tengo subrayado todo eso. Y quitó los ídolos abominables de cuánta, de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Varias enseñanzas. Primero él quitó los ídolos en la parte ¿qué? Personal, su propia vida. Yo no puedo ir a solucionar los problemas a usted. Si yo soy un borracho, no le puedo decir a usted que no sea borracho, pues no tiene sentido. Yo tengo que corregir mi propia vida primero. Después, las ciudades. Algunas ciudades, él empezó a quitar las imágenes, a destruirlas. Pero aquí, ¿qué dice? Que cuando cobró ánimo, quitó los ídolos abominables de toda la tierra. Esto es figurativo acá, donde él tenía incidencia, donde él podía llegar, que era Judá y Benjamín. Inicialmente, las tribus que él estaba gobernando, ¿sí o no? Pero dice, y de las ciudades, ¿cuáles ciudades? Que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. O sea, donde él tenía dominio, quitó la idolatría, al menos lo que él pudo. Aquí vemos una arremetida total en contra de la idolatría, ¿no? Pero saben que algo interesante, hermanos, en ese versículo. Otra frase para subrayar, reparó, reparó. Hermanos, reparó. ¿Qué reparó? El altar de Jehová reparó. Hermanos, la tendencia cuando tenemos prioridades distintas a lo sagrado es que nuestro corazón está averiado. Nosotros somos el templo. Nosotros somos templo de Dios. ¿Cómo está el templo? ¿Estará averiado? ¿Estaremos funcionando como ahí, como a media máquina, como chuecos? ¿Cómo está el templo del Señor? ¿Estará averiado? Física y espiritualmente, ¿cómo está el templo, hermanos? ¿Habrá que repararlo? De pronto la imagen la tenían brillosita, bien pintada, bien pulida, y el templo de adoración cayéndose. ¿Podrá estar pasando eso con nosotros o no? ¿Qué pasa si mañana sales a trabajar y se te queda la Biblia en la casa? ¿Qué pasa? Honestamente, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si se te queda el celular?
Está muy claro, ¿cierto? Hermanos, ¿será que necesitamos reparar algo en nuestros corazones? ¿Estaremos haciendo algo mal con eso? Pero si somos honestos, esa es la realidad de nuestras vidas. Versículo 9. ¿Qué dice? Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel, ¿qué había pasado? Se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Qué lindo, hermanos. No hay que hacer mucho escándalo. Hay que vivir una vida para que las personas vean a Cristo en mí y quieran ser como yo, quieran ser como tú. Que te pregunten, ¿nunca le ha pasado? ¿Usted pertenece a alguna iglesia evangélica? ¿O usted es cristiano? ¿Por qué preguntan eso? Porque ven algo en nosotros, hermanos. Ven algo que otros no tienen. Y eso también seduce. Muchas veces el hablar tanto no es tan importante como el ser, como el actuar, como el hacer. Eso seduce. ¿Y eso puede traer personas o no? Claro que sí. Muchos de nosotros hemos llegado de esa manera, porque hemos visto en alguien que Dios vive en esa persona y hemos llegado de esa manera. Mire, los de Israel que representaban la idolatría, la inmundicia, la desobediencia, tenían que estar allá, tenían que estar allá. Amigo y amiga que nos visitan esta mañana, tienes que revolcarte en el mundo, en el pecado, en la inmundicia, tienes que estar allá. No, ¿cierto? ¿Por qué no venir a Cristo? ¿Por qué no ver en el cristiano que se equivoca, que falla? ¿Por qué no ver como a Asa, como a Judá, como a Benjamín? Porque definitivamente Dios está con esas personas. No te tienes que quedar allá. Puedes venir, puedes acercarte a Dios y empezar a vivir como si fueras de esta tribu. ¿Cierto, hermanos? Ese es el mensaje que le damos a los amigos. Un líder, hermanos, un líder especial. Reunió a toda Judá y Benjamín y con ellos a los forasteros de Efraín. Habían venido, se habían adherido muchos de Israel. ¿Por qué? Viendo que Jehová su Dios estaba con él. Qué hermoso, hermanos, qué pasaje más maravilloso. El testimonio, ¿no? También muy importante, el testimonio. ¿Qué están viendo en mí? ¿Qué están viendo en nosotros? Vamos a leer rápidamente del 10 al 15. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. En aquel mismo día, ¿qué hicieron? Sacrificaron para Jehová el botín que habían traído. ¿De dónde sacrificaron? ¿De dónde dieron? ¿De dónde? Lo que Dios les había dado, pero tuvieron que salir, como dicen los españoles, a por ellos, ¿sí o no? Hermanos, ¿qué traes cuando vienes a la iglesia? ¿Qué traes para darle al Señor? ¿Qué traes? ¿Vienes con las manos vacías? Estamos entregando lo que Él nos ha entregado, ¿sí o no? Ellos sacrificaron lo que Dios había entregado en las manos de ellos y eso le dieron a Dios. Pregunta, hermano y hermana, ¿qué traes? ¿Qué traes? Y no estoy hablando de plata. Tranquilos, tranquilos. No estoy hablando de plata. Hermano, ¿qué traes? ¿Qué traes cuando vienes a la iglesia? ¿Qué traes? ¿Ha sido por lo que Dios quiere poner en tus manos, en tu corazón, para que traigas algo a la iglesia? ¿Para que te pares y leas un pequeño versículo que adore, que recuerde la obra de Cristo? ¿Que te pares y ores 5 palabras que solamente digan, Señor, gracias porque me diste vida eterna, vida en abundancia, por tu sangre derramada? Amén. ¿Qué hay en tu corazón?
Hay tan poco que no traes nada para entregarle al Señor. Y ya hablamos del cielo, ¿no? En el cielo igual vamos a estar igual. Como estamos hoy, vamos a estar en el cielo, ¿sí o no? Muy bien. Y aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído. Dice en otro pasaje, de lo que nos has entregado nosotros damos 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juntaron y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Se ve que había alegría, que era un momento de gozo, de felicidad. Todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Jehová les dio paz por todas partes. Qué bonita historia, ¿no? Hasta ahí. Pero hermanos, permítanme termino. Nuevamente veo una arremetida más en contra de la idolatría de Asa. Versículo 16. Y aún a Maaca, ¿quién era ella? La madre del rey Asa. El mismo dice que él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Hermanos, ¿qué es esto? Nuevamente obrando en contra de la idolatría. Pero ahora, ¿dónde se metió? Al área familiar, donde a veces no percibimos qué está pasando con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Agrada a Dios lo que ellos están haciendo? La mamá. ¿Quién toca a la mamá? Es intocable, decimos, ¿cierto? Para muchos un Dios. La madre. Madre, madre, ¿y hay que qué? Respetarla. ¿Hasta dónde la tenemos que respetar? ¿Por encima de Dios está ella? ¿Qué hizo este rey? Dice que la depuso de su dignidad. Estaba puesta en un lugar especial, en un lugar de privilegio, ningún privilegio para mi madre. Sea como una más en la nación, porque es una mujer idólatra. Hermanos, qué bonita enseñanza. La familia. ¿Qué medidas estamos tomando con nuestra familia? Cuando somos los primeros en apuntarnos para el bautismo del bebé, nosotros no estamos de acuerdo que el bebé sea bautizado, ¿cierto? ¿Cuándo se bautiza uno? Cuando tengo conciencia, cuando he recibido a Cristo. Ah, pero no tenemos ningún problema en irnos a comer el arroz con pollo, ¿cierto? Allá estamos participando. Venimos por la mañana, participamos de la mesa del Señor y por la tarde estamos participando de la mesa de los demonios. ¿Es esa nuestra vida o no? Así funcionamos. Qué tristeza, qué tristeza. Los abuelitos, ahorita en octubre, con los niños de la mano pidiendo dulces por la octava de Pereira, en una celebración totalmente pagana del Halloween, que tiene un contexto satánico. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con la familia? El familiar que llega justo el domingo a las 8 de la mañana cuando vamos a salir para el culto. Hermanos, ¿y qué se quedan haciendo muchos hermanos? Atendiendo a la familia. ¿Y Cristo? ¿No? Cristo puede esperar. No es tan importante Cristo como mi familia. Esa es la idea de ese versículo, hermanos. No es mi familia la que debo de idolatrar. Es Cristo el que debo de adorar con mi propia vida. ¿Cómo estamos participando de eso?
Muy bien. Versículo 17. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. No, Israel estaba pasando una historia diferente, ¿sí o no? No era lo mismo allá que acá. ¿Podemos controlar eso? ¿Podemos controlar lo que está pasando en la otra familia? Hay cosas donde no podemos entrar. Hay cosas donde sí, hay cosas donde no. Con todo eso, cada uno dará cuenta a Dios un día en su vida. Cada uno. Versículo 18 y 19 lo leo. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Dios dio paz entonces a aquel rey, a las tribus, un líder que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, falló, pero finalmente Dios lo pone en el paquete completo como un hombre de obediencia a Jehová. El Señor nos ayude, hermanos, a ser como Asa, ¿cierto? A vivir para Cristo y no para mí mismo, ni para mi familia, ni tanta cosa, hermanos. Señor nos ayude.